métodos prácticos. En el área de matemática, los problemas no siempre estamos forzados a hacerlo usando variables. También pueden presentarse situaciones en las cuales se puede desarrollar usando gráficas o esquemas que me permitan encontrar la solución en una forma más práctica. Es muy común escuchar en el área de matemáticas a unos métodos como el llamado método de cangrejo, el método del rombo, el método del rectángulo o método gráficos. El día de hoy voy a abordar una aplicación, ejemplos cotidianos de cada uno de los métodos mencionados. Y de esta manera, iniciamos con la pregunta 1. Voy a usar la estrategia del método gráfico, pero tiene un terreno de forma rectangular. Dibujamos entonces un rectángulo. Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad del terreno. Entonces, determino la mitad y escribo el nombre, que es zanahorias. Luego, siembra tomates en los 10 metros cuadrados. Busco un sector y determinamos ahí que está sembrando tomates ocupando 10 metros cuadrados. Semana después, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar. Entonces, en el sector blanco que tenemos, le sacamos la mitad y vamos a ir a ubicar a los ajíes. Y el problema dice, y en la mitad sobrante, que quedó, en la parte sobrante, frijoles, que representan a 6 metros cuadrados, que es la parte restante. A partir de información, vamos a reconstruir los datos con los problemas, sabiendo que tenemos en los frijoles la mitad última que coincide con los ajíes. Entonces yo puedo duplicar el valor en ambos porque ambos representan a la misma cantidad, a la mitad de lo que da. Y si ahora observamos del todo el terreno y concentro mi visión solamente en la mitad del todo, porque la primera mitad era zanahorias y en la segunda mitad era la construcción de los demás productos, encontramos que tenemos tomates, por un lado que es 10, ajíes, que es 6, y frijol, que es 6. Lo mismo que totalizan la cantidad de 22. De esta manera, entonces, en el sector que corresponde a zanahorias, que es en cantidad igual, sería entonces también 22, porque representaba la mitad. De esta manera, yo sé que todo el terreno tiene una área de 44 metros cuadrados. Pero la pregunta en este problema es, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Observando el gráfico, puedo decir entonces que la respuesta a esta pregunta va a ser 22 metros cuadrados. Se hizo usando el método gráfico. Este mismo problema, dado que presenta los datos una operación tras otra con la parte restante, puedo hacerlo usando el método del cangrejo. Se le llama así porque los datos que me dan van a ocurrir en forma consecutiva una tras otra y el valor conocido es la parte última. Veamos. Puedo usar la estrategia horizontal del trencito o del gusanito, o la estrategia vertical también se puede usar. Dice,
pero tiene un terreno en forma rectangular, cuya área aún no lo sé. Al inicio, él sembró zanahorias en la mitad del terreno. Matemáticamente significa entre 2. Y también sembró tomates en 10 metros cuadrados. O sea, quiere decir que me está quedando menos 10 del total. Porque ya ha sido cubierto la primera mitad por zanahorias y los 10 restantes con tomates. Semana después, sembró ajíes en la mitad de la parte del terreno que aún faltaba sembrar. Es decir, matemáticamente es entre 2, o un medio también. Y sembró frijoles en los 6 metros últimos restantes. Si toda la región está sembrada, quiere decir que ya no me va a quedar nada, o sea, 0. Se le llama este método así del cangrejo porque comienzo a desarrollar desde la parte última y voy a regresar a la parte inicial. Pero antes de hacer esa operación, debo de encontrar las operaciones inversas. Veamos. De la operación inversa de la división, anotamos en la parte opuesta, sería la multiplicación. De igual manera, tenemos que indicar la operación inversa de menos 10, que sería más 10. Mientras que de entre 2, la división, sería la multiplicación. Y de los 6 últimos restantes, que es menos 6, la operación inversa sería más 6. De esta manera, yo encontré las operaciones inversas y voy a reconstruir los datos con esos valores que se tienen. Por ello, observo solamente la operación en la parte inferior. Y digo de esta manera: 0 más 6, recuerden que trabajamos por los valores encontrados, 0 más 6, la respuesta me da 6, ubicada en ese sector. Seguimos. Ahora el turno es de 6. 6 más por 2 sería igual a 12. Continuamos. Este 12 encontrado se le va a sumar 10, que sería 22. Finalmente, tenemos el valor de 22, que multiplicado por 2, obtenemos el valor de 44, que viene a ser el valor inicial. Pero en este problema, el valor inicial pertenece al área rectangular. Entonces, podemos determinar que el área del terreno es 44 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados utilizó Pedro para sembrar zanahorias? Y la parte de zanahorias, según el contexto del problema, representa la mitad del terreno. Es decir, a la mitad de 44, que es igual a 22 metros cuadrados. Esto es el método llamado del cangrejo. Preguntamos: si Atridias saca del banco 330 soles y el cajero automático solo le dio en 12 billetes de 50 soles y 20 soles, ¿cuántos billetes de 20 soles saqué? Bien, vamos a usar aquí la estrategia gráfico y a partir de las alternativas. Dado que solamente se presentan 2 tipos de billetes con valores monetarios de 20 soles y 50 soles, vamos a reemplazar los valores que me dan
y validar con cuál de ellas cumple la solución del problema. A partir de las alternativas, vamos a validar cuál de ellas cumple. Es decir, vamos a usar la alternativa A, que dice ser 3 billetes de 20. Dado que son en total 12 billetes, quiere decir que de los 3, lo restante, que es 9, serían de 50. Y debo ahora encontrar el valor monetario que se tiene de ello. De esta manera, multiplicando 3 por 20, que me da 60, y 9 por 50, que me da 450. Hago las sumatorias parciales y obtengo que totalizan 510 soles. En el problema me decían que debe salir 330. Diríamos entonces, alternativa descartada. Vamos ahora a validar con la otra alternativa. Pensemos en el valor 7. Si 7 son los billetes de 20 soles, dado que son 12, la diferencia, que es 5, debe ser lo de 50 soles. Entonces, procedemos a encontrar los valores parciales y tenemos 7 por 20, 140 soles. 5 por 50, 250 soles. Sumados totalizan 390, que tampoco coincide con el dato del problema. Finalmente, reemplazo con la alternativa C, que es de 9 billetes de 20 soles, y dado que son 12 billetes, quedarían 3 de 50 soles. Haciendo los cálculos parciales, multiplicando la cantidad de billetes por su valor unitario, tenemos 9 por 20, 180, 3 por 50, 150, totalizan entonces 330. Y realmente eso sí coincide con el dato del problema. Entonces, con toda seguridad, afirmo que hay 9 billetes de 20 soles. Esto fue desarrollado a partir de alternativas. Pero si el problema no hay alternativas, podemos usar en la resolución de esta pregunta el llamado método del rombo, donde se va a graficar un rombo y se van a ubicar los valores en los vértices de la figura, colocando los valores unitarios en la parte superior e inferior, que en este caso van a ser el valor de un billete, que es 50, y el otro, que es de 20 soles. Este método nos dice que los datos totales van a ir al costado, derecha e izquierda. Pero si tenemos las unidades en soles y en soles de ambos, entonces el dato total de soles tiene que ir en el lado derecho. Y según el problema, se recaudó en total 330 soles. El único valor que me queda, que son el total de billetes, se ubican en el lado izquierdo. De esta manera, he ubicado los datos según lo que dice el método del rombo. Para su desarrollo, comenzamos a multiplicar la cantidad de billetes, que es 12 soles, por 50, y le vamos a restar el valor total de 330. Esa expresión va en el numerador, mientras que la diferencia de valores unitarios va en el denominador, en nuestro caso 50 menos 10.
12 por 50 me da 600, que restado con 330 soles, obtenemos en el numerador 270, en el denominador la resta de 50 con 20, que es 30. Hacemos la división de ambos valores y obtenemos el valor de 9, que representa a los billetes de 20 soles, que según este método, siempre el valor que se obtiene como resultado corresponde a de quién se habla en la parte inferior, que es de 20 soles. Problema 3. Al comprar 20 lapiceros, me sobran 8. Pero al adquirir 24 lapiceros, me faltan 12 soles. Cuando una situación problemática hace uso de las expresiones sobra y falta, o también ganancia y pérdida, puedo hacer uso de la estrategia del método del rectángulo. Ubicando las expresiones que sobran y faltan en el lado derecho, en el problema sería así: 20 lapiceros en el lado izquierdo y en la misma dirección va lo que dice sobran, que en este caso es 20 soles. O sea, toda esa información va en línea horizontal. Y el segundo dato, que me dice que si compro 24 lapiceros, faltan 12 soles, también irían en esa misma dirección. De esta manera, estamos observando que tenemos en el lado derecho valores en la misma unidad de medida monetaria, que en este caso va a ser soles y soles. Pero si dicen sobra y falta, se tiene que sumar los valores numéricos. Mientras que en el lado izquierdo tenemos en ambos lapiceros, siempre debe ser la misma unidad de medida y los valores ahí se van a restar. De esta manera, vamos a ubicar en formato fracción en el numerador la suma del lado derecho y en el denominador la diferencia que dice en el lado izquierdo. Ubicados esos valores, hago los cálculos parciales. En el numerador tenemos 8 más 12 igual a 20. Y en el denominador, la resta de 24 con 20, que me da 4. Dividiendo, obtenemos 5, que representa al costo de cada lapicero, es decir, 5 soles. Esto es método del rectángulo. Pregunta 4. Se ofertan 3 sándwiches más un jugo a 10 soles 50 céntimos. Y 2 sándwiches más 2 jugos a 9 soles. ¿Cuánto pagaré por un sándwich más 3 jugos? Podría hacer uso de las variables, en este caso para X, sándwich y para jugos Y, pero también puedo usar la estrategia de analítico y tratar de reemplazarlo con las mismas expresiones que se presentan. Y lo desarrollamos a partir de la siguiente información. Analicemos. Si nos dicen en el precio que 2 sándwiches más 2 jugos cuestan 9 soles, si yo deseo llevar solamente un sándwich y un jugo, que es la mitad, entonces pagaría la mitad de los 9 soles. Quiere decir que un sándwich y un jugo cuesta 4 soles. El dato superior que me dan, de 3 sándwiches y un jugo, puedo descomponerlo del modo siguiente.
Lo descomponemos, 3 sándwiches, y lo escribimos así, en unidades separadas. Más un jugo me da 10 soles. A partir de información, me doy cuenta que hay un valor ya encontrado anteriormente. Me refiero al costo de un sándwich más un jugo. Como coinciden, reemplazo su valor numérico en el sector que le corresponde. De esta manera, puedo ya deducir a través de la diferencia cuánto costarían los productos restantes. Como solamente me quedan 2 sándwiches, va a ser la resta de 10 soles 50 con 4 soles 50 céntimos. Es decir, que los 2 sándwiches cuestan 6 soles. A partir de esta información, puedo deducir que el costo de un sándwich viene a ser la mitad de 6, es decir, 3 soles. Y dado que la suma del sándwich y el jugo es 4.50 y el sándwich vale 3 soles, puedo asegurar que el costo del jugo es la diferencia, es decir, 1 sol 50. ¿Qué nos piden el problema? ¿Cuánto pagaré por un sándwich más 3 jugos? Tenemos el valor monetario de cada uno de los productos, sus precios, hago los cálculos parciales y obtenemos que debo de pagar por ese consumo 7 soles 50.